Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUC capítulo 32. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con automatización industrial y instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en este episodio. EIMUC, donde la automatización industrial es fácil. Y ya saben que en mi página de membresía www.eimuc.com podrán encontrar tutoriales paso a paso sin prerequisitos para que aprendan de automatización industrial e instrumentación. Esta semana ya he finalizado el curso de máquinas virtuales corriendo en sistemas operativos de Apple, Mac OS X, y comienzo a desarrollar tutoriales de los S7200 programados empleando el TIA Portal versión 12. Estaremos desarrollando tutoriales colgándose. Yo creo que comenzamos con 2 tutoriales que estarán disponibles ya esta misma semana. Podrás acceder y descargar ejemplos, programas, guías, manuales, todo desde un solo sitio. Recuerda que en EIMUC es un lugar donde podrás aprender de automatización industrial sin ningún tipo de prerequisito. Bueno amigos, y comenzamos con el episodio número 32, esta vez dedicado a un protocolo que es bien conocido como Modbus, pero una de las variaciones que estudiaremos es RTU, o conocido también como Modbus RTU. Recuerden que ya habíamos iniciado una serie de podcasts dedicados al modelo OSI, así se ha suspendido, pero no quiere decir que no vayamos a terminar el modelo OSI, simplemente la estrategia que he decidido tomar es que veamos algunas implementaciones, conociendo protocolos que emplean o implementan capas del modelo OSI que ya hemos estudiado, y así pues podremos hacer conexiones, relaciones, y estarán como más activos esos conceptos. Lo que yo siempre he dicho, las capas del modelo OSI son 100% reales, vigentes, evidentemente muy transparentes para el usuario final, pero aquellos que hacen el desarrollo, la implementación, el análisis de todas estas temáticas siempre van a tener presente y están evidenciando las distintas capas del modelo OSI cuando estén trabajando en un protocolo. Les cuento que estoy también haciendo la grabación en un espacio abierto. Esta vez no estoy en ninguno de los sitios en los que grabo donde hay más silencio. Esta vez estoy así a campo abierto y pues también rodeado de naturaleza para que tenga una ambientación ahí, y les estaré dejando las imágenes en el Instagram para que puedan conectarse también con los sonidos. Bueno, RTU, ¿qué significa RTU? RTU finalmente es una sigla y que en inglés significa es unidad terminal remota. Modbus RTU trabaja directamente sobre estándares y recomendaciones seriales. En la capa física, Modbus RTU trabaja con RS232 o RS422 o RS485. Les cuento algo, yo he tenido la experiencia de verlo funcionar en equipos en las 3 capas que acabo de mencionar. Es real. Yo les doy la seguridad y el testimonio de que así es, porque lo he colocado a trabajar, ya sea en software que me emulan equipos o ya sea empleando equipos reales en cualquiera de estos estándares, como mencioné, 232 o 422 o 485. Para los que llegan por primera vez al podcast, en las notas del episodio voy a dejar también los enlaces que los lleven a entender estas normas en qué consisten. Bueno, entonces ahí estaríamos entendiendo que frente al modelo OSI la capa física está siendo trabajada por cualquiera de estas opciones. Ya si subimos a una capa de enlace, sí, estarían otros conceptos que tienen que ver con el tamaño de la trama, tendría que ver con el ID del dispositivo, tendría que ver con las técnicas para poder hacer la gestión de la información y ver si hay o no hay error, porque finalmente recuerden que la capa de enlace es una abstracción que nos permite obtener la información hasta ahí libre de errores. Y
toda esa estructura, ya sea el RC232, 422 y 485, pruebe unas configuraciones para el tema de que son tasas de transferencia, velocidades, full duplex o half duplex, que están asociados de igual manera al acceso de los equipos al medio y cómo envían esa información. Contarles que frente a la capa de enlace hay que mencionar varias cosas, y yo normalmente lo llamo como perfiles que se pueden definir o roles que pueden tener los equipos cuando están en un protocolo. El Modbus RTU se tienen definidos dos tipos de roles únicamente. Un equipo se puede comportar como un maestro o se puede comportar como un esclavo. Cuando digo se puede comportar, ahí hay que ampliar un poco, porque es lo siguiente: si yo tengo un equipo, lo configuro y lo pongo a trabajar, él va a tomar uno de los dos roles, siempre y cuando lo soporte y siempre y cuando el fabricante me haya hecho la implementación en el equipo. Esto debe ser claro, porque no quiere decir que si en Modbus RTU existen los dos perfiles, maestro y esclavo, todos los dispositivos que hablan este protocolo van a tener la posibilidad de tenerlos implementados. La respuesta es no. Es decir, depende del fabricante, depende del equipo, depende qué tareas y posibilidades y funciones tenga el equipo. Por lo tanto, eso hay que revisarlo. He visto casos donde se han comprado equipos y lo que se necesitaba era que funcionaran como maestro, pero se compró el equipo de manera inadecuada y efectivamente venía simplemente de fábrica con la posibilidad de ser él en sí mismo esclavo. O sea, tenía o soportaba el protocolo Modbus RTU, pero como perfil solamente podría comportarse como esclavo. Entonces son cosas para tener en cuenta. Entonces el protocolo define esos dos perfiles, maestro o esclavo, pero los equipos o los fabricantes de los equipos son los que definen o le dan la posibilidad al hardware de tener uno de los perfiles o que soporten los dos perfiles. O sea, que puedan ser maestros o esclavos, porque algunos pueden comportarse de las dos maneras, uno los programa, los configura, o simplemente de fábrica serían esclavos. Yo les voy a dejar en las notas del episodio un ejemplo de un módulo de hardware donde ese equipo, por su gama y por sus especificaciones, se le puede agregar un módulo para que hable Modbus RTU, pero ese módulo solamente le permite comportarse como esclavo. Entonces, para que vean un ejemplo de un equipo que solamente en toda su vida de existencia podrá ser un esclavo Modbus RTU. Bueno, eso por un lado. También mencionar que vamos a tener distintos equipos, al menos en una red, dos solamente: un maestro y un esclavo, una comunicación básica, pero en esa comunicación, en esa interacción, solamente pueden estar dos equipos allí. ¿Listo? Evidentemente un maestro podrá comunicarse con el esclavo que él desee, o sea, puede ir a hablar con un esclavo determinado y esa comunicación va a estar entre ellos dos. Y la forma de identificar, o el ID, es clave aquí. Los equipos deben tener su identificación. Normalmente en estas comunicaciones seriales el ID de los equipos son números enteros. Bueno, pues podríamos decir que en los software, cuando se hacen las configuraciones, uno puede escoger números entre 0, y he visto opciones hasta 0, 128, 0, 255. Pero siempre les digo a mis estudiantes, el hecho de que el software me coloque una opción de 0 a 255 no indica que voy a poder tener al tiempo 255 equipos a los cuales puedo hablar. No, esto está limitado y definido en la capa física, y si yo voy a hablar 232 solamente son 2 equipos. Si yo voy a hablar 422 o 485 son 32 equipos y ya, no hay más posibilidades. O sea, en el software podría escoger un número entre 0 y 128, pero finalmente la capa física es la que me define cuántos equipos puedo tener en comunicación bajo el perfil maestro-esclavo. Eso para tenerlo en cuenta allí. Miremos la trama, miremos la estructura del mensaje. Bueno, ¿qué es una trama? También podría caber allí.
no da para hacer un podcast, lo puedo explicar aquí simplemente. Es una trama, es de la forma más sencilla, podríamos definirlo como un flujo de bits que está ordenado y que yo puedo definir a ese flujo de bits una estructura, le defino. Entonces yo puedo decir que cuando tenga un número de bits determinado, podría llamarse el bloque dirección, otro conjunto de bits determinado podría llamarlo que pertenece al bloque de función, y otro grupo de bits determinado lo podría decir que está perteneciendo al bloque de dato. Ahí hice un ejemplo. Entonces es una estructura organizada de bits, ¿listo? De bits puros. Y como estamos hablando de comunicación serial, pues ellos van a llegar uno detrás del otro. Recuerden que eso es la primicia, el concepto de una comunicación serial. Vamos entonces a mirar la trama general de Modbus RTU. La trama general de Modbus RTU, voy a colocarla aquí, muy sencillo, es fácil de identificar. Está dividida en 1, 2, 3, 4 campos. 4 campos muy fácil de identificar y aprender. El primer campo es la dirección, el segundo campo es función, el tercer campo es data y el último campo es CRC. Ya voy a entrar en cada uno de ellos rápidamente. Para el primer campo, que es dirección, voy a tener un tamaño de 8 bits, o sea, 1 byte. Para el segundo campo, que es función, voy a tener un tamaño también de 1 byte, o sea, 8 bits. Para el tamaño de datos, aquí sí hay que explicar un poco. Esta parte del dato puede variar, el tamaño podría variar y depende quién sea el que estén viendo la trama, si es el maestro o es el esclavo. Normalmente una solicitud de un maestro, ese campo de datos podría tener 2 bytes, pero en una respuesta de un esclavo es muy dinámico, porque depende el número de bytes que necesite el esclavo para dar su respuesta. O sea que ahí en muchas tramas genéricas el dato entonces se especifica mejor al darse la situación que he mencionado de que puede variar. Es la forma en que lo hacen, es decir que es n por 8 bits o n por 1 byte. O sea, el n define que el tamaño del campo de datos podría variar dependiendo la situación, dependiendo de qué quiera o qué necesite el esclavo para poder dar su respuesta. Y finalmente el último campo se llama CRC, que está compuesto por 2 bytes o 16 bits o un word. Y vuelvo y digo, para aquellos que escuchan por primera vez, les estaré dejando en la descripción del podcast un enlace para que puedan ver. Yo he explicado esto, en qué consiste los bits, los bytes, los words, doble word, esas palabras, doble palabra, ese tipo de asociaciones de bytes. He hecho un podcast exclusivamente explicando estos conceptos para que vayan también y se conecten con esa información. Vamos ahora, ya vamos segunda ronda frente a la trama, va la tercera ronda, donde voy a así entrar más profundamente. El primer campo, que tiene un byte, que es de dirección, es en donde yo coloco el ID del equipo con el que me voy a comunicar. Miren que estamos con un perfil maestro-esclavo, un acceso al medio centralizado. El maestro es el que puede acceder al medio, tiene todo el control, toda la iniciativa, toda la autonomía, mientras que el esclavo no. El esclavo simplemente está escuchando y esperando a que se hagan las solicitudes y él las va a responder. En el campo de dirección tenemos un byte y ahí vamos a colocar un número entero, positivo. Esa es la dirección del esclavo al cual nos vamos a comunicar. Entonces podríamos decir cuál es el esclavo al que le vamos a hablar. Supongamos que tengo un esclavo con un ID 3. Entonces, si soy maestro, en ese primer campo de dirección tendría que tener el número 3. Tengo 8 bits para colocar ese 3. Una buena pregunta sería, con 8 bits, ¿cuántas direcciones puedo colocar allí? Es decir, ¿cuántas direcciones podría yo o cuántos esclavos podría yo llamar ahí desde ese campo de dirección? Entonces, como son 8 bits, 2 a la 8 es 256, o sea que podría colocar una dirección que esté entre 0 y 255. Ahí están mis 256 posibilidades al tener un byte. Y importante, y es que muchas veces, que se usa mucho ya estudiando tramas,
La representación de los números utilizamos la base 16 hexadecimal. También les dejaré el podcast que habla de las bases. Y la base 16, si quiere representar 8 bits en base 16, tendría que escribir 2 dígitos. Cada dígito usa 4 bits. O sea que si tengo 2 dígitos, ahí estarían 8 bits. Entonces, con 2 dígitos tengo 1 byte. Por lo tanto, si en el campo de dirección me dice que es de 1 byte y estoy viendo mi trama en hexadecimal, ahí voy a ver 2 dígitos. ¿Listo? Ahí estarían los 8 bits o el byte. El campo función. El campo función es el que indica o le indica al esclavo qué es lo que necesitamos. Las máquinas, recuerden, hablan a través de números. Y literal, si usamos bien rigurosos, son binarios. Entonces, si yo le quiero pedir a alguna máquina, no lo voy a pedir en prosa ni la manera en cómo nos comunicamos nosotros. No, ella me va a entender es con números. Entonces, el campo función, está dedicado para que coloquemos allí un número, y ese número está indicándole qué es lo que le estoy pidiendo al esclavo. Esas funciones ya están definidas en el protocolo. Esas funciones no van a cambiar, por eso se llama protocolo. Y dentro de esas funciones nombremos algunas. Entonces, por ejemplo, la función 1, read coils, lectura de bobinas. La función 2, read discrete inputs, lectura de entrada discreta. La función 3, read holding registers, lectura de registros de retención. Es una traducción que he visto en muchos catálogos manuales. Función número 4, read input register, lectura de los registros de entrada. Función número 5, write single coil, una escritura de una bobina simple. Función número 6, write single register, una escritura de un registro simple. Bueno, ya dejemos hasta ahí, son muchas funciones y evidentemente va otra información aquí. A los equipos o a los esclavos yo les pido lo que deseo a través de números, y esos números están definidos en el campo función de la trama. Y en ese campo función de la trama hemos dicho que vamos a emplear 8 bits. Nuevamente tendríamos entonces la posibilidad de solicitar hasta 256 funciones. Los equipos ya tienen una tabla, tienen implementadas las funciones, y ellos apenas vean en ese campo el número, van y buscan en su tabla ese número que equivale, y así mismo dan la respectiva respuesta. Pero hay que entender algo, y es que los fabricantes, nuevamente, de acuerdo al equipo, de acuerdo a lo que haga el equipo, pues no tienen implementadas todas las funciones del protocolo Modbus. Entonces, uno que puede encontrar algunas pocas, y lo mencioné en el primer episodio de esta serie que hablaba en general de Modbus. Hay muchas funciones, pero un equipo tal vez no necesite o no tenga implementado ni la lectura de las bobinas, no tendría ni read coils. O sea, pues tal vez el equipo no tiene bobinas porque no tiene salidas, o tal vez un equipo no tenga entradas. Entonces, ¿para qué le va a solicitar el estado de las entradas? O sea, depende del tipo de equipo, y así mismo se van a implementar las funciones. Recuerden que esa función de read coils es propia de PLC. Es un PLC en su época del nacimiento de Modbus. La salida típica de esos PLC es una salida relé. Entonces, por eso se hablaba de cómo está el estado de las bobinas, por esas, eso se llama read coils. Entonces, hay equipos que tendrán unas funciones o muchas más funciones implementadas que otros. Yo siempre lo he dicho, si me dicen a escoger en este momento y me digan qué funciones quisiera implementarle un equipo que vamos a fabricar en este momento, usted escoja las funciones de Modbus RTU. Yo simplemente que me den holding register, ya, que yo pueda leer los holding register y que yo pueda escribir los registros, leerlos y escribirlos. ¿Por qué? Porque simplemente es poder acceder a memorias, y esas memorias, si yo puedo modificar el valor, ya con eso es suficiente. Si me dicen a escoger, entonces haría eso. Pero evidentemente en los equipos se tienen más opciones. Entonces, en equipos normalmente uno puede llegar a encontrar que se implementan
2 y 3 funciones del protocolo Modbus. Bueno, entonces ahí ya vimos el campo de función. Sigue el campo de dato. Ya amplié un poco, pero rematémoslo con lo siguiente. En el campo de dato, básicamente, si yo soy un maestro, el campo de datos lo empleo para indicar en qué posición de memoria está la información que yo necesito. Y también para indicar, a partir de esa posición de memoria, cuántos bits más voy a tomar a partir de allí. Es como definir un set point de memoria y definir un offset o una suma a partir de ese set point. Y lo que le estoy diciendo al dispositivo esclavo, vea, necesito que me responda a esta requisición de acuerdo a la función, y va y me la busca en tal memoria, y a partir de tal memoria necesito que le damos tantos bits o bytes. Entonces el campo de datos, cuando es una solicitud del maestro, normalmente se utiliza para agregar la dirección base y el offset. Es decir, hago la solicitud, le digo en qué dirección arranco y cuántos bits a partir de la dirección voy a tomar. Y finalmente el campo de CRC. El campo de CRC significa chequeo de redundancia cíclica. Y expliquemos este CRC, a ver, de la manera más simple. Modbus ya tiene definido un polinomio para el cálculo del CRC. Es decir, ustedes no tienen que ponerse a construir un código desde cero, no, tanto así que en el modbus.org, que también voy a dejar la descripción y la información, te dan el pseudocódigo del CRC, pero lo voy a explicar en qué consiste muy sencillo, voy a tratar de que sea bien sencillo. CRC es simplemente lo siguiente: el maestro va a enviar una información, una trama que él ha construido, de acuerdo a lo que le quiere pedir al esclavo. Entonces en esa trama, ya que viene la dirección, viene la función y viene el dato. ¿Qué seguiría ahí? Pues que esa información se enviara. Pero le vamos a agregar un CRC que se construye a partir de la información que mencioné, es decir, a partir de dirección, a partir de función y a partir de dato. ¿Y cómo se construye? CRC finalmente es el resultado de aplicar ese algoritmo, sí, empleando el polinomio propio del protocolo. Entonces tomo los datos y con esos datos yo lo que hago es simplemente hago una operación de unas divisiones por un polinomio que ya me está dando el protocolo, y es una rutina que la máquina va a hacer, tanto así que existen hasta hardware chips que me ejecutan el CRC. Ya lo puedo implementar en hardware o lo puedo hacer en software, me dan el pseudocódigo, no hay problema. Entonces, ¿cómo funciona? Me armo mi trama. Con los datos de mi trama aplico la operación del cálculo del CRC y me da un resultado, y en el campo de la trama de CRC que usa 2 bytes coloco ese resultado. Eso se va por el medio serial, que es como estamos comunicándonos en este momento. Cuando llega el esclavo, lo primero que hace el esclavo es decir esto: bueno, me ha llegado una solicitud, voy a hacer el cálculo en este momento del CRC. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a hacer el cálculo del CRC. Y el que hace, toma toda la información de la trama, quitando esos 2 últimos bytes, porque él entiende que esos 2 últimos bytes no los va a utilizar para hacer su cálculo, porque esos son evidentemente el CRC que le envió el maestro. Entonces retira esos 2 últimos bytes, toma la información de la trama, hace él en sitio localmente, el esclavo, su cálculo también, corre su algoritmo de CRC con el polinomio que ha definido Modbus y le va a dar un resultado con esos datos que le llegaron. ¿Qué hace luego de hacer? ¿Qué hace luego de terminar esa operación? Muy sencillo. Él tiene su resultado local de CRC y tiene el resultado que venía en la trama. Los compara. Si son iguales, ¿qué podremos concluir? Que no hay error. Si son diferentes, eso indica que hay un error. Es decir, el maestro envió unos datos con su resultado de CRC y en el camino algo pasó. En el camino se modificó un bit, o pueden haber sido más. Con que eso ocurra, con que solamente un bit se cambie,
el CRC nunca va a ser igual. ¿Ya? Pues como no es igual, inmediatamente él dice, aquí hay un error. Y no, hay un error, simplemente notifico que hay un error. No puedo ejecutar ninguna instrucción. Pero si por el contrario, cuando él hace la validación de los CRC, se da cuenta que el que le llega del maestro y el que él calcula localmente son iguales, entonces procede ahora sí a analizar la trama, a mirar qué viene en el campo de función, a mirar qué viene en el campo de datos del maestro, porque le está indicando allí la dirección y el offset en el que debe ir a buscar esa información que le están solicitando, y procede a generar su respuesta, procede a generar su contestación, no sé, a entregar su información al maestro que se la está solicitando. Y voy a hacer una simulación aquí rápida de qué pasaría con el esclavo. El esclavo, ¿qué va a responder? El esclavo tendría que decir, primer campo, su ID. Entonces él tiene que decir, yo soy el esclavo 3, supongamos. Segundo campo, función. Entonces él le dice, yo soy el esclavo 3, el maestro me pidió la función 1, por ejemplo, que para este caso, la función 1 significa read coils, lectura de las bobinas. Entonces él responde, yo soy el esclavo 3, me pidieron la función 1, luego el que dice en el campo de dato. Mire que cambia el campo de dato para el esclavo con respecto a lo que hay en el maestro. Y responde y dice, voy a dar mi respuesta en tantos bytes. O sea que ese campo en el data, ese primer bloque, ese primer byte, él dice cuántos bytes va a emplear a partir de allí para dar su respuesta. Entonces él podría decir, voy a dar mi respuesta en 1 byte. Entonces, a renglón seguido, lo que vamos a encontrar en ese siguiente byte es el estado de sus bobinas, porque le pedimos función 1, read coils. Entonces él va a decir un número, y ese número, en ese byte que él dice, me indica cómo están las bobinas, quiénes están encendidas, quiénes están apagadas. Y él dice que dar su respuesta en 1 byte porque puede ser suficiente dar su respuesta en 1 byte. Pero en caso de que su respuesta no pueda ser representa a través de 1 byte, pues tendrá que decir que no va a emplear 1 byte, sino que va a dar su respuesta en 2 bytes o en 3 bytes, y así mismo la trama entonces empieza a ser flexible porque se va alargando. Bueno, entonces hemos hecho, miren, un recorrido y hasta con un ejemplo de una comunicación, de una trama que puede enviar un maestro, una trama que podría tener un esclavo. Como para finalizar, como recomendaciones o como información de soporte, para no hacerlo más extenso, les dejo en la descripción de este podcast un video en mi canal de YouTube donde gráficamente también podrán apoyarse, y les muestro la operación del protocolo Modbus con unos software que tengo, unos emuladores, y podrán ver la trama en funcionamiento. Y lo más interesante es que puede uno ver todo esto que está en texto, en gráficos, en bloques, en diagramas, en tramas, en Modbus ERG, pero cuando tú ya lo ves operar entre las máquinas, tal vez lo entiendas mejor y te motives más. Entonces ya saben que para mí es muy importante que vayan a cualquiera de las plataformas en las que emito este podcast, ya sea en iVoox, en Spreaker o en iTunes. Me dejan una valoración, me dejan un comentario, y de esa forma empiezo a ganar visibilidad, y otras personas van a ir conociendo este material y se amplía la comunidad EEIMUC. O también me podrían dejar comentarios directamente en mi página www.eeimuc.com. Pueden hacer preguntas, inquietudes, lanzarlas, no hay problema, yo estaré agregándolas y en un episodio posterior responderé, o simplemente dejarme temáticas que quieran que yo analice para que realice, pues para desarrollar nuevos podcasts. También me pueden dejar comentarios, observaciones, inquietudes a través de mi cuenta de Twitter @eeimuc. Nos vemos entonces en un próximo podcast, y se los adelanto de una vez que va a ser de Modbus ASCII. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el que estudiamos hoy, que fue Modbus RTU. Un abrazo, nos vemos en un próximo episodio.